a la Iglesia de Dios, Río de los Valles, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos, de cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Amados hermanos, pues es un hermoso privilegio estar delante de la presencia de aquellos santos en la cual invocan el nombre de nuestro Dios. Hoy, hermanos, quisiera compartir palabra de nuestro Dios para aquellos que tienen esa necesidad de escuchar, de poder palpar la mano de nuestro Dios. Ocupen su lugar, hermanos. Muchas gracias. Bien, hermanos, vamos a iniciar con este mensaje que nuestro Dios me da la oportunidad de traerlos a ustedes, hermanos. Vamos a ubicarnos en Tito, hermanos, en la lectura base que dábamos con nuestro hermano obrero Luis Chulim. Vamos a ubicarnos, hermanos, Tito capítulo 2, en su verso 11 al 15, hermanos. La palabra de Dios dice de esta manera: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y limpiar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te desprecie. Hermosas palabras, amados hermanos, que se expresa en estas sagradas escrituras. Algo, hermanos, que para nosotros es muy importante como hijos de nuestro Dios, de poder llegar a esa purificación, a esa santificación que pide nuestro Dios para aquellos últimos tiempos en los cuales estamos viviendo. El mensaje, hermanos, en esta tarde lo he titulado La purificación del templo. El objetivo, hermanos, es recordar a los miembros de la iglesia en la valiosa purificación de lo sagrado que fue dado por nuestro Dios para glorificar su nombre en santidad. Esto, hermanos, lleva a un punto muy importante de valorar la importancia del lugar en el cual nos encontramos. En los tiempos antiguos, hermanos, cuando el pueblo de Israel salía de la esclavitud de Egipto, hermanos, y durante su andar en el desierto, Dios miraba la aflicción de ese pueblo. Y mucho antes de ello, hermanos, cuando puso al hombre en la tierra, donde fructificaba y daba muchas cosas que el hombre podía disfrutar. Hablo del Edén, hermanos. Es el lugar en el cual Dios puso al hombre y tenía una comunión entre Dios y el hombre, en la cual podía escuchar la voz de nuestro Dios. Cuando el pueblo de Egipto tenía preso al pueblo de Israel, hermanos, el pueblo clamaba a Dios, buscaba esa voz nuevamente de nuestro Dios. Y nuestro Dios de una u otra manera, hermanos, estaba siempre con ellos. Todo esto, hermanos, cuando el pueblo quería estar en paz, tener una salvación, algo que lo proteja, hermanos, nuestro Dios manda a sus ángeles para que ese pueblo, hermanos, sea protegido. Vamos a mirar, hermanos, en nuestras Sagradas Escrituras,
Éxodo capítulo 23, del verso 20 al 21, la palabra de Dios dice de esta manera: y he aquí, yo envío el ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Ese ángel, hermanos, en la cual nuestro Dios envía, era para cuidar a ese pueblo, para protegerlo, pero le pedía algo muy importante, hermanos: que ese pueblo no sea rebelde, que obedezca todo lo que Dios habla en boca de ese ángel, hermanos. Algo muy importante, hermanos, que nosotros debemos recordar, en la cual fuimos creados para semejanza suya, dice la palabra de nuestro Dios. Allá mismo, hermanos, en Éxodo capítulo 29, hermanos. Éxodo capítulo 29, en los versos 43 al 46, llega algo muy importante, hermanos, al pueblo, para que vuelva otra vez la comunión entre Dios y el hombre. Dice en el verso 43: y ahí testificaré de mí a los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo del testimonio y el altar. Santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Amén, hermanos. Cuando nuestro Dios se acerca al hombre, hermanos, lo hace por medio del tabernáculo. Muchos conocemos al tabernáculo, ¿verdad, hermanos? ¿Qué tan valioso era esa casa, esa habitación? ¿Qué tan valioso, hermanos, era ese momento en el cual Dios manda a los hijos de Israel para que construyan ese tabernáculo? De construirlo de las piedras preciosas, que todo lo que estaba dentro de ello, hermanos, era valioso. Algo que Dios estaba santificando, hermanos. Algo tan puro, hermanos, que solamente con la voz y la presencia de nuestro Dios manifestada en ese lugar, hermanos, el hombre que no estaba limpio, hermanos, moría. ¿Qué tan valioso entonces es ese lugar, hermanos, que muchos hemos dejado de respetar ese valor, de tenerlo, hermanos, como algo sagrado, algo santo delante de nuestro Dios? El pueblo de Dios, hermanos, hacía cosas malas delante de nuestro Dios. Y Dios, con ese amor que Él tenía, hermanos, hacia el pueblo, siempre los volvía a llamar de una u otra manera, hermanos. A pesar de su ingratitud, a pesar de las bendiciones que recibían, a pesar de todas las cosas que ellos tenían, siempre miraban hacia atrás, hermanos. Siempre faltaban a nuestro Dios. Dios siempre, hermanos, tuvo un propósito de tener la comunión íntima entre el hombre y Dios. Todo que fue creado, hermanos, desde el principio, fue para tener al hombre en santificación, hermanos. Todo lo que ha hecho nuestro Dios es para que nosotros seamos un pueblo, como dice Tito,
en el verso que leíamos, hermanos. Guardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro Dios, Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos, hermanos, de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Qué tan hermoso, hermanos, es pertenecer a este pueblo. Un pueblo llamado iglesia. Un pueblo que invoca el nombre de nuestro Dios. Cuando el tabernáculo, hermanos, fue quitado, se les dio al pueblo un santuario. Este santuario, hermanos, tenía el mismo valor que el primero. También tenía el mismo propósito, hermanos, de tener a nuestro Dios en unión con el hombre, hermanos. Primera de Reyes, hermanos, capítulo 6. Primera de Reyes, capítulo 6, hermanos. En el verso 1 en adelante dice la palabra de Dios. Y fue en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, en el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sib, que es el mes segundo, que él comenzó a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tuvo 70 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y ahí, hermanos, describe todo lo que iba a traer ese lugar, hermanos, ese santuario. Pero dice, hermanos, algo importante en el verso 38. Y en el 10º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, fue acabada la casa con todas sus pertenencias y con todo lo necesario. Edificó pues, y ahí, hermanos, termina esa construcción. Allá mismo, hermanos, Primera de Reyes, capítulo 8, en su verso 12. Dice la palabra de Dios: entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Yo he edificado casa por morada para ti, haciendo en que tú habites para siempre. Y volviendo el rey su rostro, bendijo a toda la congregación de Israel, y toda la congregación de Israel estaba en pie. Y dijo: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que habló de su boca a David mi padre, y con su mano lo ha cumplido, diciendo: desde el día que saqué mi pueblo de Israel a Egipto, no he escogido ciudad de todas las tribus de Israel para edificar casa en la cual estuviese mi nombre, aunque escogí a David para que presidiese en mi pueblo Israel. Y David mi padre tuvo en el corazón edificar casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Mas Jehová dijo a David mi padre, cuando ha tenido el corazón edificar casa a mi nombre, bien ha hecho en tener tal voluntad. Pero tú no edificarás la casa, sino tu hijo que saldrá de tus lomos y edificará casa a mi nombre. Y Jehová ha verificado su palabra que había dicho, que me ha de levantar yo en el lugar de David, mi padre, y heme sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa en nombre de Jehová, Dios de Israel. Hermanos, esa hermosa casa de oración que nuestro Dios había
dado para construirlo. Él tenía también, hermanos, y escogía quién puede ser el que puede construir ese templo. ¿Quién puede levantar los muros? ¿Quiénes pueden santificar ese lugar, hermanos? Pero llegaba en el tiempo, hermanos, de que se tenía que cumplir toda profecía, que tenía que cumplir, hermanos, todo propósito. El templo fue destruido. El templo, hermanos, fue saqueado. Pero ¿por qué fue saqueado ese templo, hermanos? Leamos Jeremías, el profeta Jeremías, hermanos, hablaba. Jeremías capítulo 52. Profeta Jeremías capítulo 52, en su verso 12, 13, hermanos, y 17 y 19. La palabra de Dios dice de esta manera: y en el mes quinto, a los 10 del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén, y abrazó con fuego todo grande el edificio. Verso 17, hermanos. Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron todo el metal a Babilonia. Lleváronse también los calderos y los baldines y los alterios y las vasijas y los casos y todos los vasos de metal con que se servían, y las copas, el incensario, y tazones y ollas y candelero y escondilla y tazas, lo que de oro, y lo que de plata, plata, se llevó el capitán de la guardia. Todo, hermanos, lo que Dios había bendecido, todo lo que nuestro Dios había santificado, hermanos, fue destruido por causa del hombre, hermanos. Dios, hermanos, reprende al hombre. Dios, hermanos, llama al hombre. Pero el hombre, hermanos, hace que esa comunión entre Dios y el hombre, hermanos, ya no se cumpla. Dios empieza a alejarse del hombre por la desobediencia, por la maldad. Y ese templo tenía que ser destruido porque el pueblo no cumplía con lo que Dios había dicho, hermanos. Segunda de Reyes capítulo 25, en su verso 13 al 15, dice la palabra de Dios: y quebrantaron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa de Jehová, y llevaron el metal de ellos a Babilonia. Lleváronse también los calderos y las paletas y las tenazas y los cucharones y todos los vasos de metal con que se ministraban, incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los de plata en plata, y de todo llevó el capitán. Y dice, hermanos, en el capítulo 23, 36 de este mismo libro de Reyes, hermanos, dice de esta manera: de 25 años era Joacín cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Saúda, hija de Pedaíe de Ruma. Y dice el verso 37, hermanos: e hizo lo malo en los ojos de Jehová,
conforme a todas las cosas que su padre había hecho. Este rey, hermanos, por culpa de él, por culpa de ese pueblo, hermanos, fue destruido ese santuario. Por no haber purificado su vida, por haber hecho lo malo en los ojos de nuestro Dios. Y lo confirmamos, hermanos, en Segunda de Crónicas, capítulo 36, en sus versos 5 al 8, dice la palabra de Dios: cuando comenzó a reinar Joacín, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén, e hizo lo malo en los ojos de Jehová, su Dios. Y subió contra él Nabucodonosor, rey de Babilonia, y atado con cadenas lo llevó a Babilonia. Y también llevó Nabucodonosor a Babilonia de los vasos de la casa de Jehová, y púsolos en el templo en Babilonia. Verso 17 dice: por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, que mató a cuchillo sus mancebos en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni viejo, ni deséptico, ni todos los entregó en sus manos. Todo, hermanos, por no obedecer a nuestro Dios. Y de allá, hermanos, venía otra profecía que se tenía que cumplir. El templo se tenía que volver a levantar, porque Dios quería otra vez estar junto al hombre, hermanos. Y volvió a reconstruir otro templo, hermanos, teniendo a una persona, hermanos, que pueda edificar ese templo. En el libro de Esdras, hermanos, habla de este varón. Esdras capítulo 3, en su verso 2 y 3, la palabra de Dios dice de esta manera, hermanos: entonces se levantó Jesúa, hijo de Josadec, y sus hermanos, los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Sealtiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre él el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. Y asentaron el altar sobre sus basas, bien que temía miedo de los pueblos de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos a la mañana y holocaustos a la tarde, hermanos. El templo se volvió a levantar, hermanos. Pero ese templo, hermanos, volvió a ser destruida. Otra vez, hermanos, por la maldad del hombre, volvió a ser destruida este templo. Lamentaciones capítulo 2, verso 7, hermanos. Todos unidos, hermanos. Dice la palabra de Dios: desechó el hombre su altar, menospreció su santuario, y ha entregado en manos del enemigo los muros de sus palacios. Dieron grita en la casa de Jehová, como en día de fiesta. Desechó al Señor su altar, menospreció su santuario, hermanos. Dice en Levíticos capítulo 20, verso 3, dice: yo pondré mi rostro contra ese hombre y lo cortaré de entre su pueblo, porque ha dado de sus hijos a Moloc, contaminando así mi santuario y profanando mi santo nombre. Dios destruye, hermanos, a aquellos que hacen la maldad, aquellos que desobedecen la ordenanza de nuestro Dios. Ahora, hermanos, a ustedes, a mí y a este pueblo, hermanos, se le ha entregado esta iglesia, este santuario. ¿Ustedes quieren verlo destruido, hermanos? No queremos ver destruido ese santuario. Y por lo tanto, hermanos, debemos quitar toda inmundicia. Debemos quitar todo pecado.
que hay dentro de este santuario, porque si no lo quitamos, seremos destruidos como el pueblo de Israel fue destruido. Y este templo será destruido, hermanos, porque no lo vamos a merecer, porque no lo estamos cuidando, porque no lo estamos protegiendo. Y eso es lo que nuestro Dios no quiere que hagamos, hermanos. Dios quiere que nosotros seamos buenos hijos, obedientes, respetando este lugar que fue construido para acercarnos a nuestro Dios, para glorificar su nombre, para bendecirlo, para alabarle. Y lo hemos dejado de hacer. Y eso es por eso que nuestro Dios se enoja con nosotros, porque no valoramos lo que Dios ha hecho para que nosotros seamos santos, para que nosotros estemos delante de Él, cumpliendo como buenos hijos. Hemos dejado entrar la maldad, hermanos. Ha crecido el pecado. Y estamos viviendo los últimos tiempos. Permitimos que nuestros hijos no respeten el santuario. Permitimos que nuestras mujeres no respeten el santuario. Permitimos que los hombres no respeten el santuario. No le dedicamos a Dios lo que debemos hacer, hermanos. Y Dios va a talar a aquellos que no cumplan con esa voluntad, hermanos. Dios no quiere a este pueblo, hermanos. Dios quiere un pueblo santificado. Porque eso es lo que va a recoger. Un pueblo santificado. Los sacerdotes se levantaban, hermanos, y clamaban a Dios para que el pueblo no sea destruido, hermanos. Los profetas describen cómo el pueblo de Israel sufría, hermanos, por esa desobediencia. Cómo el pueblo de Israel, hermanos, caía en vergüenza, hermanos. Y los profetas lo llaman como una mujer cualquiera, que se va mezclando entre pueblos y van a contaminarse con otros dioses. El pueblo de Dios es diferente, hermanos. Todo lo que ha pasado en el tiempo antiguo es para nuestra enseñanza. Y nuestra enseñanza es que nosotros no hagamos lo que ellos hicieron, sino que hagamos lo que es agradable a nuestro Dios, hermanos. El Señor Jesús, hermanos, cuando llegaba al templo y veía a aquellos hombres vendiendo, haciendo negocio dentro de ellos, hermanos, ¿qué pensaba nuestro Dios en ese momento? ¿Se alegró, hermanos? No, hermanos. Tuvo un sentimiento, un celo, hermanos, porque la casa era casa dedicada a nuestro Dios. Y no podía entrar ninguna inmundicia. Por eso el Señor Jesús tomó esa fuerza, hermanos, para poder hacer y destruir todo aquello que contaminaba. Evangelio de Marcos, capítulo 11, 15. La palabra de Dios dice de esta manera, hermanos. Vienen pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar fuera a los que vendían y los que compraban en el templo, y trastornó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que alguien llevase vaso por el templo. Dice, hermanos, también en el Evangelio de Juan, que encontró en el templo lo que vendían bueyes, ovejas, palomas, y cambiaban dinero, hermanos. ¿Qué le entregaremos nosotros a nuestro Dios? Ocupen su lugar, hermanos, muchas gracias. ¿Qué le entregaremos nosotros a nuestro Dios?
Si el Señor Jesucristo viniera y nos viera, hermanos, ¿qué haría de mí? ¿Qué haría de usted? Porque esto es lo que nos ha dado nuestro Dios, una construcción santificada para que nosotros podamos estar con nuestro Dios. Hemos dejado, hermanos, de agradecerle a nuestro Dios. El templo que fue construido fue para que todo hombre, toda gente se acercara y pidiera a nuestro Dios y aclamara a nuestro Dios, y Dios escucharía esa voz, hermanos. Hemos dejado de dar gracias. Comentábamos con una hermana, muchos hemos dejado de participar en los cantos especiales. Ya no tenemos nada que agradecer a nuestro Dios. Si hoy me dio la vida, debo agradecer por esa vida. Si hoy tengo a la familia, tengo que agradecer a mi familia. Si hoy tengo un hijo, tengo que agradecer por esos hijos. En todo tiempo, hermanos, debemos agradecer a nuestro Dios. Pero no hemos olvidado ese punto, hermanos. Hemos olvidado de cantar, de glorificar, de alabar. Ese olor suave, hermanos, que pide nuestro Dios, ya no lo hacemos. Lo hemos dejado de hacer. Cantos especiales, hermanos, había muchísimos. Yo, mi esposa, mis hijos, mis hijas, mi tío, mi tía, todos participaban, hermanos. Ahora, ¿qué hemos hecho nosotros, hermanos? ¿O qué hacemos para alejarnos de nuestro Dios? Estamos haciendo lo mismo que el pueblo, hermanos. Dios pide que nos acerquemos, pero nosotros, en vez de acercarnos, nos alejamos. No queremos estar con nuestro Dios. Dice el Señor Jesús: mi casa de oración será llamado, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Cosa importante, hermanos, debemos hacer: valorar este lugar. Sabemos que Dios no habita en este lugar, pero cuando venimos a glorificar su nombre, hermanos, se manifiesta y reparte bendiciones para todos. Por eso, hermanos, nosotros debemos acercarnos a nuestro Dios. ¿Nos hace falta Dios en nuestra vida, hermanos? Si hace falta Dios en nuestra vida, búsquelo, porque es tiempo de hallarlo, porque el tiempo será quitado y este templo, hermanos, será destruido y este templo será cerrado, porque ya no va a haber tiempo, hermanos, para poder buscar a nuestro Dios. Y hoy es el tiempo de buscar a Dios, pero santificar este templo, porque casa de oración será llamada. Quitar toda inmundicia, hermanos. Todo lo que contamina, hermanos. Hay que deshacer de ese pecado, de esa maldad. Cuiden a su familia, cuiden a sus hijos, cuiden a sus esposas, cuiden a sus maridos, porque aquel que no obedece a Dios, hermanos, será cortado, será talado, será destruido. Dice en Números capítulo 19, 20, hermanos: pero el hombre que sea inmundo y que no se haya purificado a sí mismo de su inmundicia, esa persona será cortada de en medio de la asamblea, porque ha contaminado el santuario del Señor. El agua para la impureza no se ha rociado sobre él y es inmundo, hermanos. Será destruido el hombre que contaminara este lugar, hermanos.
¿Ustedes saben, hermanos, y conocen qué es el temor a nuestro Dios? ¿Conocen el temor de nuestro Dios, hermanos? Aún no lo conocemos. La palabra de Dios habla de dos temores, hermanos. Cuando nosotros, hermanos, padezcamos alguna maldad, alguna decadencia, algún sufrimiento, hermanos, y nosotros que caigamos en las manos de nuestro Dios, en su ira, hermanos, ahí conoceremos el temor hacia nuestro Dios. Porque el que teme a nuestro Dios sabe que anda en pecado, pero el que teme a nuestro Dios sabe que debe guardar reverencia, sabe que debe cuidar, sabe que debe purificar. El temor a Dios, hermanos, lo conocemos cuando el pueblo de Israel, hermanos, él sí tuvo miedo a nuestro Dios, porque veía, hermanos, ese Egipto, cómo fuera destruido, hermanos. Y a pesar de ese miedo, hermanos, el pueblo de Israel hacía las cosas derechas, porque veía el poder de nuestro Dios. Pero pasaba un tiempo, hermanos, y se olvidaba. Dice la palabra de Dios en el Levítico, hermanos, capítulo 19:30. Mis días de reposo guardaréis y tendréis mi santuario en reverencia, yo el Señor. ¿Cuándo, Señor, vamos a cambiar? ¿Cuándo vamos a mirar a este santuario como algo puro, algo sagrado? Sabemos, hermanos, que nos está contaminando. Sabemos que tenemos anatema en nuestra familia. Sabemos, hermanos, que nuestra vida en familia está yendo en decadencia, porque estamos desobedeciendo a nuestro Dios. No estamos respetando el lugar santo de nuestro Dios. Dice Daniel, hermanos, en su capítulo 12, verso 10. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios, pero los malvados seguirán en su maldad y ninguno de ellos entenderá nada, por los sabios lo entenderán todo. Es palabra de Dios, hermanos. Muchos serán purificados y perfeccionados y quedarán limpios. Pero los malvados seguirán siendo maldad, hermano. Seguirán desobedeciendo, seguirán haciendo lo que les plazca, lo que es su voluntad, mas no haciendo la voluntad de nuestro Dios. Dice en Isaías capítulo 48, versos 9 al 11, por amor a mi nombre contengo mi ira, para mi alabanza la reprimo contigo a fin de no destruirte. Y he aquí te he purificado para no como plata, te he probado en el crisol de la aflicción. Por amor mío lo haré, porque ¿cómo podría ser profano mi nombre? Mi gloria pues no daré a otro. Si usted no quiere, hermanos, aceptar este beneficio, Dios nos tiene la facultad, hermanos, para permitir que otros puedan disfrutar esto. Dice la palabra de Dios, si tú no me quieres servir, otro puede agarrar este cargo, hermanos. Otro puede agarrar ese lugar que tú estás dejando. Dios es misericordioso. Dios es amoroso, hermanos. Pero también reprende a aquellos que no hacen su voluntad. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, hermanos. Del transcurso, hermanos, de este día, hermanos, Dios nos está llamando. Veíamos una escuela, hermanos,
que hablaba de esa unción, de ese aceite, hermanos, que purifica, de esa fe que nosotros como hijos de Dios debemos tener. Todo lo que es consagrado a nuestro Dios, hermanos, tiene un valor muy importante. El teclado tiene un valor muy importante. La guitarra tiene un valor muy importante. El equipo, la computadora tiene un valor importante. Y todo lo que miramos aquí, hermanos, es santificado a nuestro Dios. Si yo tomo algo santificado, seré destruido, hermanos. Pero aún no vemos esa destrucción, por eso no tenemos miedo a nuestro Dios. Pero cuando el día sea manifestado en aquellos tiempos, hermanos, queremos remediar ese tiempo, pero ese tiempo va a ser imposible. Cuidar nuestra vestimenta, hermanos. A muchos se les ha llamado la atención, a muchos se les ha avisado, hermanos. La vestimenta es muy importante, hermanos, en este lugar. Es santificado, es glorificado al nombre de nuestro Dios. No venimos a presumir cuerpos, no venimos a presumir alhajas, no venimos a presumir, sino que venimos a santificar a nuestro Dios, a glorificar a nuestro Dios. Y eso, hermanos, no yo lo digo, lo dice la palabra de nuestro Dios. Dice en Efesios, hermanos, capítulo 5, verso 2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios de olor fragante, de olor suave. Eso, hermanos, es lo que pide nuestro Dios. Aquellos hombres, hermanos, cuando venían y traían sus sacrificios a nuestro Dios, hermanos, ¿qué traían? Agarraban la tórtola, la más flaca, el becerro, el más sucio, y lo presentaban delante de nuestro Dios. Y Dios no se agradaba de eso, hermanos. Dice la palabra de Dios, llévaselo a tu rey. ¿Lo aceptaría? No lo aceptaría, hermanos, porque es algo que no tiene valor. Es algo que no se puede aceptar. Por eso, hermanos, nuestro sacrificio debe ser con un olor agradable, a nuestro Dios. Olor fragante, dice la palabra de nuestro Dios. Ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Romanos capítulo 6, verso 3, hermanos. Todo, hermanos, lo que habla nuestro Dios es que es necesario, hermanos, purificar el templo. Ese templo espiritual que nosotros tenemos, hermanos, debemos presentárselo a nuestro Dios. Esta casa, hermanos, que fue construida para glorificar a nuestro Dios, debemos entregárselo a nuestro Dios limpio. Y si usted escucha estas palabras, hermanos, es porque Dios ha llamado en ti ese cambio. Porque Dios quiere que no seas impuro, sino que quiere que seas limpio. Dios quiere que no estés contaminado, sino que seas purificado. Dios te ama mucho, y quiere que tu vida esté siempre en santidad. Paz a vosotros, hermanos.